Sí, doctora, ustedes Ya, tienen a su cargo la sesión. ok, muy bien. Buenas noches, apreciados colegas. Prosiguiendo con el desarrollo de las actividades académicas del INO, el día de hoy se va a exponer este tema de necrosis retiniana aguda, que es una de las causas de posible ceguera ocular, y que felizmente es de una frecuencia limitada, poco frecuente, pero que tiene una evolución muy rápida y tórpida. Y es por eso que se necesita hacerle un diagnóstico precoz y un tratamiento antiviral adecuado. En esta primera parte de esta charla expondrá la doctora Alejandra Quispe y proseguirá con la exposición de la doctora Vanessa Valderrama. ¿Sí? ¿Adelante? ¿O han cambiado? Sí, voy a empezar yo y después Alejandra va a resolver Bueno, unos artículos. como había quedado, bueno, igual la cosa es que complementen y desarrollen la charla en completo. Ok, doctora, adelante. Gracias, doctora. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre necrosis retiniana aguda, una patología bastante importante porque constituye para nosotros los médicos oftalmólogos, constituye una emergencia oftalmológica. Por lo tanto, es imprescindible conocerla y es imprescindible dar con un diagnóstico temprano para dar un tratamiento oportuno. La Sociedad Americana de Uveitis ya desde el año 1994, es decir, hace más de 25 años, ya estableció claramente los criterios diagnósticos para definir a la enfermedad. Es por eso que ella cataloga a esta enfermedad como una retinitis que se puede presentar en uno o varios focos, caracterizada porque se presenta a nivel de la periferia de la retina y porque tiene un avance circunferencial, de forma redonda. Es muy característico esto de la enfermedad. Además de esto, esta enfermedad se caracteriza porque es rápidamente progresiva, sobre todo si no tiene tratamiento adecuado. También se caracteriza por presentar una vasculitis arterial oclusiva y tiene otras características clínicas que también están dentro de los criterios, pero que no son tan significativas o no son tan comunes de esta sola enfermedad, sino de todas las uveitis, como es la opacidad vítrea y la opacidad en el segmento anterior, o sea, el Tyndall. Existen otras características que no forman parte de estos criterios, que son la neuritis óptica, la escleritis o el dolor ocular, pero pueden estar presentes y nos pueden guiar un poco hacia la enfermedad. Además de esto, se caracteriza por tener un agente etiológico importante que es el herpes y toda la familia en sí del herpes virus. Puede ser el herpes 1, el herpes zóster, el herpes 2, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, también puede ser el herpes 6, 7 y 8 y cualquier otro virus que sea herpes muy probablemente produzca esta enfermedad. El más común de todos los herpes que menciona la literatura es el virus varicela zóster. Y también se caracteriza por presentarse en pacientes inmunocompetentes. En pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, que tienen VIH-Sida, pueden tenerlo también, pero recuerden que en ellos, al tener la inmunidad muy baja, no va a ser tan aparatoso el problema, porque no van a generar tanta reacción inflamatoria. Es por eso que la necrosis retiniana aguda por sí se caracteriza por ser una enfermedad en pacientes inmunocompetentes, quiere decir en pacientes sanos. Tiene una distribución bimodal en cuanto a la edad, tiene dos picos, más o menos unos a los 20 años y otros a los 40 años, ¿qué quiere decir? 40, 50 son pacientes jóvenes, en una etapa muy productiva laboral, y por eso es preocupante el pronóstico que puede dejar. Cuando hay sospecha, diagnóstico, cuando hay duda, y para confirmar la enfermedad se utiliza el PCR, el cual es muy sensible y específico para esta familia de herpes, para esta familia de virus. Y se ha encontrado en diferentes estudios que no hay diferencia significativa en el lugar de donde se tome la muestra, sea un humor acuoso versus humor vítreo, y a pesar de que en humor vítreo hay un poco más de sensibilidad, esto no es, o sea, no amerita que se haga del vítreo porque es muy cercano a la sensibilidad que tiene en el humor acuoso. En cuanto a la epidemiología, vemos que ataca de igual a igual entre hombres y mujeres y la prevalencia es bajísima, es más o menos de 0.5 casos por millón de habitante al año. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar por cada millón de personas o por cada 2 millones una persona, ¿no? Esto genera, por eso es tan poco frecuente, felizmente.
Nosotros, nuestra incidencia acá en el Instituto Nacional de Oftalmología, como ven en el gráfico, en el 2016 tuvimos un paciente, en el 2017 otro paciente, generalmente por año tenemos un paciente. Y esto es bien importante porque yo recuerdo cuando era residente, y me acuerdo que por año, cuando era R1, vi uno, cuando era R2, vi dos, y cuando era R3, pues vi mi tercera necrosis retinina aguda. Y es tan poco frecuente que entre nuestros residentes, entre nuestros Rs mayores y Rs menores, nos pasamos la voz, o sea, cuando hay un paciente hospitalizado para poderlo ver, ¿no? En nuestras guardias, sobre todo, porque no todos estamos rotando en el mismo momento en las especialidades, nos pasamos la voz que existe un paciente que está en hospitalización, que está recibiendo tratamiento para poder aprender de la enfermedad, porque es realmente poco frecuente. Como ven en mi gráfico, en el año 2018, como rareza realmente, se vieron 3 pacientes. Y realmente a partir del 2018, entre 2018 en adelante, se han llegado a ver más pacientes. ¿Y eso por qué pasó? Pasó que en el año 2016 hubo un repunte bastante importante de la varicela zoster en el Perú, la cual produjo 10 muertes en niños, y fue una desgracia porque hace mucho tiempo que no había ese tipo de muertes por varicela en niños, ¿no? Produciendo encefalitis, produciendo cardiopatías, y fue muy lamentable. Y es por eso que a partir de ese año se introdujo en el calendario nacional de vacunaciones la vacuna para varicela de manera gratuita, porque antes era opcional, ¿no? Aquel familiar de médico o aquel paciente, persona que está en riesgo de poder llevar la varicela a la casa, pues se vacunaba a sus hijos, ¿no? Nosotros como médicos tal vez sabemos que nos exponemos, vacunamos a nuestros hijos, pero es de manera privada, particular. Pero por este repunte que hubo en el año 2016, se introdujo de manera gratuita en el calendario nacional de vacunación. Y desde ahí bajó para el año 2017, subiendo progresivamente hasta el año 2018, y es por eso que esa meseta se continuó y se tuvo que optar por la introducción de la vacuna. En la evaluación oftalmológica, en el segmento anterior, realmente no va a tener datos significativos, ya que va a presentarse como cualquier uveitis. Vamos a poder encontrar tindal, celularidad, flare, vamos a encontrar precipitados retrocráticos que pueden ir desde finos, medios o gruesos, edema corneal, y también si es que hay mucha inflamación vamos a encontrar hipertensión ocular. Entonces, realmente en el segmento anterior no hay datos que nos orienten mucho hacia el diagnóstico. Es en el segmento posterior, es en la retina, donde va a estar localizadas las características clínicas de la enfermedad, y pues es allí donde nosotros como oftalmólogos debemos conocer bien estas características clínicas para, desde el primer momento, dar con la enfermedad. Es así como se nos presentan los pacientes, así como este caso clínico que les puedo presentar, así como este varón de 46 años que refiere que hace 3 semanas presenta disminución de la agudeza visual en el ojo derecho y que se ha hecho progresivo en el tiempo. En el ojo izquierdo tiene una agudeza visual de 20/20 y ya ha sido visto por otros médicos oftalmólogos, ha estado en otras 2 instituciones y en las cuales les han pedido diversos exámenes de laboratorio. Vemos que trae exámenes séricos de citomegalovirus, de herpes virus, y aparte trae una ecografía donde aparentemente dice que hay un desprendimiento de retina seroso, pero ¿qué es importante de esto de aquí? Es importante que nosotros tenemos que saber identificar una posible causa, tener un diagnóstico diferencial en la mente para poder nosotros dirigir la batería de exámenes que vamos a solicitar, porque si no nos vamos a llenar de un montón de exámenes, los cuales pueden salir positivos y los cuales pueden asustar mucho al paciente y el paciente se puede sentir desorientado. Sobre todo estos exámenes séricos yo no les veo utilidad porque, bueno, son séricos y pues más del 90% de las personas se contagian de citomegalovirus en alguna etapa de la vida, así como del herpes 1. O sea que me diga si sale positivo o no, realmente no me va a ayudar mucho, a menos que haga un coeficiente de Whitnall, ¿no? Entonces, para eso me ayudaría, pero tendría que pedir esos más exámenes netamente del ojo. O sea, no vale la pena si puedo sacarlos directamente del ojo, ¿no? Entonces, no le veo razón de ser de que se pida estos exámenes séricos, porque igual la mayoría o más del 90% de las personas van a salir positivas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos frente a este caso, que ya viene con signos clínicos que he mencionado dentro de las características clínicas que mencionó la Academia Americana, o que la Academia de Uveitis, entonces veo que es un paciente con vitritis, con vasculitis,
que tiene a los zonas de necrosis en la periferia, entonces yo voy pensando que esto probablemente sea una necrosis retiniana aguda, porque no hay otro que probablemente me asemeje una patología similar, ¿no? Entonces, el paciente, como para nosotros es una necrosis retiniana aguda, lo empezamos directamente ya con el tratamiento. El tratamiento a base de valaciclovir, 2 gramos cada 8 horas. Y lo vamos preparando por ese desprendimiento de retina seroso, entre comillas, para una vitrectomía con aceite de silicón y con endoláser, ¿no? Entonces, no voy a esperar que venga el resultado del PCR que le he solicitado para darle tratamiento, porque, o sea, no tiene sentido. Si mis características clínicas ya dicen que es una necrosis retiniana aguda, le tengo que empezar tratamiento hasta que llegue el resultado que más o menos va a salir en 4 o 5 días. Tengo una alta, fuerte sospecha diagnóstica de que es una necrosis retiniana aguda. Entonces, sale el resultado de PCR y lo que habíamos confirmado, pero salió después de la vitrectomía. En la vitrectomía, cuando se hace la vitrectomía, se encuentra pues que hay un desprendimiento de retina, no seroso, sino hematógeno total, con proliferación vitreoretinana y con múltiples agujeros en los 4 cuadrantes. Entonces, así queda el paciente, ¿no? Después de la cirugía, a pesar pues que la retina queda aplicada y queda con aceite de silicón y con endoláser, vemos pues las zonas necróticas en la periferia pegadas por no se sabe hasta cuánto tiempo podrá estar ahí. El silicón por lo menos lo va a tener por un tiempo, no sabemos si al quitarle el silicón también se despegará. Recuerda que son zonas necróticas y que la proliferación vitreoretiniana que ha generado también lo puede volver a desprender en algún momento. Y pues, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de que actuamos rápido, entre comillas, porque para nosotros llegó avanzado, la agudeza visual no es buena y la encontramos en cuenta de 6 metros. La Academia Americana de Oftalmología en el año 2016 hizo una revisión sistemática en los buscadores PubMed y Cochrane y buscó todas las citas que encontraba sobre el término necrosis retiniana aguda para encontrar artículos con relevancia científica para ayudarnos a ver sus características y las mejores formas de manejo, ¿no? Ellos encontraron que la necrosis retiniana aguda es altamente destructiva, es algo de las peores cosas que le puede pasar al ojo. Porque si ustedes encuentran un desprendimiento de retina reumatógeno, bueno, lo encuentran tempranamente, lo pegan y tienes un pronóstico visual de acuerdo al tiempo de demora del examen, de acuerdo al tiempo que ya ha tenido el desprendimiento de retina, ¿no? Pero el problema con la necrosis retiniana aguda es que como produce una necrosis de la retina, así yo pegue la retina, esta retina puede volver a despegarse. Y así le dé tratamiento, igualito se le va a desprender la retina. Entonces, independientemente, no solamente ataca y produce desprendimiento de retina, sino que produce atrofia óptica de la cual no la salva nadie, ¿no? Entonces, es una enfermedad altamente destructiva y agresiva para el ojo. Que el 20 al 75% de los pacientes así tengan tratamiento, se les va a desprender la retina. Y si no tienen tratamiento, el 70% se va a comprometer el otro ojo, o sea, va a ser bilateral. Que esto cambia drásticamente si le doy tratamiento. Si le doy tratamiento, esto no va a ser así, el 80% no le va a dar en el otro ojo, pero hay todavía un 20% que así le des tratamiento rápido, oportuno, igual le va a atacar el otro ojo de mala suerte. Y este compromiso del otro ojo puede ser tan rápido como a la semana, como de acá a 30, 40 años se han encontrado los reportes. Nosotros vemos pacientes así. Y que el PCR, pues, es muy sensible hasta en el 100% de los casos. Entonces, acá lo importante es tener un diagnóstico oportuno para dar un tratamiento eficaz lo más rápidamente posible, porque si no, ya sabemos que no le va a ir muy bien al paciente. Este es otro paciente donde vemos, pues, las áreas, así como parece como mantequilla, ¿no? Irregulares a nivel de la periferia, y ustedes ven su forma circunferencial. Vemos todas esas zonas dispersas, grumosas, la vasculitis, la vitritis, pero conforme damos el tratamiento, vemos cómo esas zonas que habíamos visto se vuelven más delimitadas, más marcadas. Incluso vemos zonas libres de necrosis, ¿no? Pero que a pesar del tratamiento que les demos, como ya les vuelvo a repetir, hasta el 75% de los pacientes se van a desprender, porque miren esa foto, miren las áreas de retina que ha quedado ahí, está llena de huecos, miles de huecos pueden haber, y esas son las causantes del desprendimiento. Aquí vemos otro paciente de 50 años
que viene igual con vitritis, vasculitis, y ella viene por esta lesión, que no es tan grande, es pequeña, ¿no? Entonces uno rápidamente puede confundirle y dice, ah, bueno, es una lesión pequeña, bueno, pero tiene vasculitis, puede ser una toxoplasmosis atípica, sí, definitivamente sí puede ser una toxoplasmosis atípica, pero cuando ya ustedes ven una lesión que no es típica de toxoplasma, ustedes tienen que pensar negativamente, bueno, si no es toxoplasma y tiene vitritis, tiene retinitis y vasculitis, que son las tres primeras características que presenta la necrosis retiniana aguda, piénsenla que puede ser. Para mí, bueno, por la experiencia yo digo, esto es una necrosis retiniana, ¿no? Igual le pido al paciente una angiografía y veo que la lesión va más allá de lo que aparentemente vemos. Ven todas esas zonas hiperfluorescentes, incluso se delimita hacia una zona y que es más grande y avanza, como rodeando todo el borde de la retina. Ahí vemos cómo hay una zona límite y es más grande, obviamente, de lo que se puede ver. Para mí es una necrosis retiniana aguda y instauro desde ese momento al paciente de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Si es CIS, automáticamente entra a hospitalización, y si no es CIS, pues le digo al paciente que tiene dos alternativas, que se tiene que quedar hospitalizado o se puede llevar el tratamiento a casa vía oral, ¿no? Que ha demostrado pues, que tiene la misma efectividad. Y le comento sobre las posibles consecuencias que tiene no tratar al paciente y las consecuencias que va a tener también de no tratar rápidamente. Bueno, el paciente, a pesar de todo eso, no regresa, ¿no? Probablemente busca otra alternativa, lo que le he dicho es una mala noticia, lo que le he dicho de repente lo ha asustado. Entonces, recuerden que les dije que si esto no se trata rápidamente, progresa rápidamente y de manera circunferencial, recuerden que así estaba, y regresa a los 12 días y ya está así. Entonces, 12 días después está así y probablemente eso es lo que yo veo, pero de repente sinuidento o de repente más periféricamente ya puede estar teniendo agujeros, ¿no? Entonces es bastante importante decirles a los pacientes que el tiempo es muy importante, porque de no dar tratamiento esto va a progresar más rápidamente y lo que podría haber sido un agujero, 10 agujeros se convierte en 100 agujeros, ¿no? El diagnóstico diferencial, como ya les había mencionado, son varios, pero tenemos que pensar a la cabeza en una toxoplasmosis atípica, que es esta de aquí, ¿no? Vemos tiene menos vitritis, no es como una toxoplasmosis normal, tiene vitritis pero menos, pero vemos una lesión grande que no parece toxoplasma, pero es toxoplasma, ¿no? Vemos acá una retinitis por CMV, que también puede confundirnos, y vemos acá un linfoma ocular que produce una infiltración también, y la única forma es sacar vitrio para ver las células linfoides que pueden tener ahí. Entonces, a veces puede confundirnos con estas patologías. En cuanto a tratamiento, existe mucha información en la literatura, o sea, mucha información sobre qué es mejor, qué es peor. Realmente siempre se tiene que dar tratamiento. Lo que tenemos que llevarnos acá el día de hoy es la idea y el concepto de que siempre se tiene que dar tratamiento sistémico porque se tiene que cubrir también el ojo contralateral. Y el tratamiento sistémico está basado en la terapia endovenosa y en la terapia oral. Si usamos la terapia endovenosa, a la cabeza está el aciclovir endovenoso y las dosis van de 10 a 15 miligramos por kilo en cada dosis, ¿no? Entonces, esa dosis, por ejemplo, que a un paciente le puede corresponder 800 gramos se la doy en el día, 800 gramos en la noche y 800 gramos en la tarde, ¿no? Y eso va a estar manteniendo de acuerdo al curso clínico. Normalmente en el hospital los internamos 14 días, ¿ya? Y después, ese como terapia de inducción, y después como terapia de mantenimiento, le dejamos con aciclovir 800 gramos 5 veces al día, ¿no? Y eso lo podemos tener meses, conforme vayamos evaluando al paciente. La terapia de vía oral es con valaciclovir. El valaciclovir en todos los estudios ha demostrado tener las mismas concentraciones a nivel ocular que el aciclovir, pero a una dosis específica. Para que llegue a una dosis igual a la de aciclovir de 10 miligramos por kilo, se tiene que dar 2 gramos 4 veces al día. Si yo doy menos de esa cantidad, no voy a llegar a las mismas concentraciones del aciclovir. Entonces eso es importante, porque si bien es cierto, el paciente que recibe vía oral en casa se ahorra el tiempo de hospitalización, estar solito,
en el hospital, sin su familia y todo. En la casa el Valaciclovir tampoco es barato, ¿no? La Valaciclovir, el blister, si compran un Vagovir que es de marca, le va a costar 120 soles y viene en 10 pastillas. Y como viene de 500, por lo menos son 4 pastillas en cada dosis, o sea, 4 en la mañana, 4 en la tarde y 4 en la noche, o sea, estamos hablando de 12 pastillas. O sea, si un blister es de 10, ya se gastó más, aproximadamente 150 soles, ¿no? Por día. Entonces, el paciente también tiene que saber todo eso para que después no haya una falla en el tratamiento. Eso es en cuanto a los antivirales. Cuando tenemos para terapia también antiviral intraocular, tenemos el uso del ganciclovir intravítreo y el uso del foscarnet intravítreo, ya a las dosis que ven ahí en la pantalla. El uso de esteroides siempre ha sido hasta ahora controversial, no se ha demostrado que sea efectivo, incluso muchos médicos oftalmólogos tienen miedo a que el corticoide pueda producir una recidiva, pero lo cierto es que estamos frente a un proceso necrótico, que estamos frente a un proceso de gran inflamación vítrea y que necesitamos un antiinflamatorio. Nosotros siempre damos corticoides, sobre todo para que no se dañe el nervio óptico, y lo empezamos a dar 48 a 72 horas después de la impregnación antiviral. También usamos aspirina para la vasculitis oclusiva, lo cual tampoco ha sido demostrado sus efectos, pero lo damos porque hay algunos artículos que demuestran sus beneficios. Y en cuanto a la terapia tópica, siempre dejamos atropina y esteroides tópicos para prevenir las complicaciones en el segmento anterior, como el glaucoma, ¿no? Las sinequias posteriores. Existen muchos estudios que hablan los beneficios de utilizar la terapia sistémica y con adyuvante de terapia intravítrea versus la terapia sistémica sola. La verdad es que los últimos estudios y los estudios más recientes dan como positivo a la terapia coadyuvante con el tratamiento sistémico, y hay evidencia bastante grande en que esta terapia sistémica y intravítrea junta es muchísimo mejor que la terapia sistémica sola. ¿Cuál es nuestra realidad realmente? Muy aparte que nuestros pacientitos, pues su idiosincrasia los hace amanecerse y a pesar que sus citas a las 8 de la mañana, pues están desde las 5, ¿no? De la madrugada, y que en algún momento regresaremos a esa realidad. La realidad, aparte de atender muchos pacientes, es de que en el instituto, en estos últimos 10 años, hemos visto 20 ojos con necrosis retiniana aguda, ¿ya? La edad promedio es de 40 años y el tiempo generalmente con el que llegan de evolución a la consulta es de 2 semanas aproximadamente. Y 15% de ellos ha atacado en el mismo momento los 2 ojos. Entonces, si nosotros preguntamos si el paciente, cuando uno le dice al paciente, señor, usted tiene herpes en el ojo, y dice, ¿cómo que herpes en el ojo, no? La gente no está acostumbrada a que les digan que tienen herpes en el ojo, o sea, te toman como que estás mal, como que no sabes, y siempre van a buscar otra opinión, y tienen todo el derecho. Entonces, tratamos siempre de preguntarle si ha tenido antecedentes de herpes extraocular. Y la verdad es que nuestros datos pues dicen que el 12.5 solamente refiere un herpes extraocular, llámese labial, genital o de piel, ¿no? Pero la cosa es que acá obviamos algo. Obviamos los pacientes que han tenido varicela, ¿no? Y sabiendo que la varicela zoster es el principal agente, pues no preguntamos eso, no está dentro de nuestro cuestionario, y esa es una falla en la que hemos tenido, y que no solamente nosotros, sino que también es bien difícil preguntarle a un hombre de 40 años, señor, ¿usted ha tenido varicela? Pues a veces ni se acuerda, ¿no? Porque, no sé, seguro mi mamá lo sabe, o hasta los jóvenes tampoco lo saben, entonces por ahí va. Entonces es un dato que nos falta recabar para poder mejorar nuestras estadísticas. El agente etiológico que nosotros encontramos en el hospital es variado, no es como la literatura dice que encuentran más varicela zoster, que es el más agresivo. Nosotros encontramos tanto varicela zoster como herpes 1, herpes 2, de la misma manera. Tal vez, ¿por qué no salen los datos así? Es porque no todos los pacientes llegan a hacerse la prueba. Una prueba en un laboratorio, normalmente un PCR estaba antes 1.200 soles, ahora ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado 600, 800, pero no es algo que todas las personas tengan acceso. ¿Y qué creen? No lo cubre el CIS. Entonces, muy pocos van a poder acceder a eso. Entonces, no todos nuestros pacientes pues, pueden hacerse el examen, ¿no? Y algo importante aquí
es que el 100% de nuestros pacientes ha tenido una consulta donde en vez de diagnosticar necrosis retiniana aguda, le diagnosticaron toxoplasmosis ocular. Es el 100% había pasado una consulta oftalmológica y le habían dado tratamiento para toxoplasma. Entonces, no es que esté mal, sino que eso va a pasar, porque la toxoplasmosis ocular es la retinitis más común, y es lógico pensar, pero ahora, sabiendo los criterios diagnósticos, no se nos debe pasar. Y si hay alguna duda que puede ser necrosis retiniana, pues empiecen el tratamiento, ¿no? Empiecen con valaciclovir vía oral, y si no tienen siquiera con aciclovir a dosis de 800, 5 veces al día, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Y si igual el paciente no lo refieren, ¿por qué? Porque hasta el momento que lo refieran, que ya se pierde tiempo que es vital sobre todo para la retina, ¿no? Y para el nervio óptico. Las complicaciones, como les había mencionado, tuvimos 11 desprendimientos de retina, catarata tuvieron 8, membranas subretinianas, atrofias óptica, hipotonía ocular en los casos mucho más avanzados con desprendimiento de retina total, ¿no? Y acá la explicación, ¿no? De por qué. Encontramos que, por ejemplo, 7 tenían 360 grados de retina tomada. O sea, mucho tiempo pasaba. 6 hasta con 270 grados, o sea, muy pocos, o sea, no había ninguno que tenía un cuadrante, ¿no? Todos tenían más, o sea, de un cuadrante y un poquito más. Y 2 con necrosis total, ¿no? Y acá unos datos sobre el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina, bueno, como les dije, fueron 11 de los 20, más o menos eso corresponde a un 55%. Y a algunos les dimos la chance de láser, pero recuerden de que el láser va a estar supeditado a la transparencia de los medios, y a pesar que intentemos ponerle láser, pues, como no se ve bien, de repente ponemos en algunas zonas, y nos podemos confiar y no ponemos en las otras zonas, y en las otras zonas se hacen huecos, y bueno, es un láser pues que no va a estar dado adecuadamente por la transparencia de medios. Es por eso que de 4 láser que pusimos, 3 se desprendieron. O sea, tuvimos un 75% de los que les pusimos láser. Y de los que no le pusimos láser, o sea, del resto, de los 7 restantes, bueno, eso correspondían al 63% pues, de los 11 que sí se desprendieron, ¿no? De todos ellos, se les hizo una vitrectomía posterior al 45%, que corresponden a 9 de los 11. ¿Y por qué nos hicieron a todos la vitrectomía? Porque habían algunos que ya no tenían pronóstico, no les costaba hipotónico, estaba en NPL, ya tenía desprendimiento en carpa, con proliferación vítrea, entonces ya no se podía hacer nada, porque es rápidamente progresiva, ¿no? Y hubo un 37.5%, o sea, 3, ahí está mal, de los 9, que se volvió a desprender la retina, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos de todo esto? Que si bien es cierto, es una enfermedad poco común, tiene gran cantidad de complicaciones y es súper destructiva. Por lo tanto, tenemos que guiarnos de los criterios clínicos para que esta enfermedad no se nos pase y no nos gane. El tiempo promedio que pierde el paciente para que lo diagnostiquen correctamente son 2 semanas, y eso no puede ser así. La primera confusión diagnóstica es el toxoplasma. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir, si hay alguna duda, denle tratamiento, no pasa nada. Denle tratamiento con aciclovir, con valaciclovir. Lo único que le va a poder dar al paciente, si le damos mucho valaciclovir, es que le dé gastritis, ¿no? Y si le damos prolongadamente, le puede dar anemia, una depresión celular, pero eso si le damos prolongadamente. Entonces, él va a tener chance de que llegue a hacerse sus exámenes y salga si es positivo o no. Y si sale negativo, le quitamos, le decimos al paciente que es mejor pecar en exceso que por defecto. Que el retraso en el diagnóstico va a dar un retraso obviamente en el tratamiento, y esta va a aumentar las áreas de necrosis, lo que va a empobrecer el pronóstico visual. La aplicación del láser sigue siendo una alternativa, a pesar de nuestros resultados, pero siempre tenemos que considerar que como tenemos medios poco transparentes, va a haber retina que nos va a faltar fotocoagular y la cual se puede desprender. Y que existe suficiente evidencia clínica hoy en día de que tratamiento sistémico ayudado con tratamiento intravítrea es mucho mejor para el pronóstico visual, y de eso nos va a hablar Alejandra en los diversos artículos que va a presentar. Y que ojalá todo mejore pronto para volver a ver a nuestros pacientitos en el hospital. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Vanessa. Charla. A continuación, la doctora Alejandra Quispe va a completar la charla con revisión de algunos artículos. Adelante, doctora Quispe. Gracias, doctora. Ya, entonces ahora se me escucha, ¿verdad? Sí, sí se le escucha. Ya, voy a continuar con la revisión de unos artículos sobre necrosis retiniana aguda. Básicamente, uno es sobre la terapia bioral versus endovenosa, otro sobre terapia intravítrea, tratamientos profilácticos con paros planos, reportes de caso. Este primer estudio lo que buscaba era comparar el tratamiento con valaciclovir oral versus el aciclovir endovenoso, ¿no? Acá se estudiaron 62 pacientes desde 1992 hasta el 2016. 22 de ellos tuvieron diagnóstico clínico, 38 positivos a PCR de herpes zóster y 8 positivos a herpes simple, ¿no? Entonces, de estos 62 pacientes, 33 estuvieron en el grupo del tratamiento endovenoso y 29 en el tratamiento de vía oral. En el tratamiento endovenoso se les administró aciclovir 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 10 días. Y adicional a esto, un tercio de estos pacientes recibieron administración intravítrea, ¿no? En cuanto al tratamiento oral, los 29 pacientes de este grupo recibieron valaciclovir 2 gramos cada 8 horas y un 66% también recibió intravítrea. Entonces, a la hora que nosotros comparamos los resultados entre estos dos grupos de pacientes, pues los resultados fueron similares, ¿no? En cuanto a las complicaciones. Por ejemplo, vemos aquí que en el desprendimiento de retina, en el tratamiento endovenoso ocurrió un 62% versus un 66% en el tratamiento oral. Igual con el edema macular cistoideo, un 30% versus un 21%. En cuanto a la membrana de piel retiniana, un 41% versus un 24%. Y así podemos seguir con la catarata, la uveitis recurrente y la hipotonía, tisis, ¿no? Las diferencias realmente no fueron estadísticamente significativas. Pudo ver un 59% en el grupo de vía oral, que era levemente mayor al porcentaje con respecto al tratamiento endovenoso, que era 46%, en cuanto al compromiso visual severo en la escala de Logmar. Sin embargo, también no fue estadísticamente significativo. Luego también evaluaron los factores predictivos en cuanto al compromiso visual severo, y los únicos que fueron estadísticamente significativos fueron los siguientes: la agudeza visual al inicio, una demora en el tratamiento y el desprendimiento de retina. Estos tres fueron considerados como factores predictivos de compromiso visual severo. Como vemos, no tomaron en cuenta, no lo consideraron significativo el hecho de elegir entre vía oral o endovenoso, ¿no? Por lo tanto, lo que nos dice esto es que concluyen que el valaciclovir oral es clínicamente equivalente a la terapia endovenosa, ¿no? Incluso, pero siempre se va a recomendar su uso concomitante con un intravítrea, ¿no? Para proteger el otro ojo. Este otro es un estudio publicado este año, en julio, en el cual es un estudio retrospectivo tipo serie de casos. Como dice el título, se evalúan los resultados de la combinación sistémica, antiviral sistémica e intravítrea. Fue un grupo de pacientes que recibió esa combinación, ¿no? Y querían evaluar la eficacia de esta terapia. Entonces, lo que hicieron fue revisar historias clínicas, tomando en cuenta información demográfica, la agudeza en la escala de Snellen, la ocurrencia o no de desprendimiento de retina, el compromiso del nervio óptico y los tratamientos que se administraron a los pacientes. Entonces, un total de 23 ojos de 21 pacientes y se evaluó los resultados con una escala de los eventos que se producían, ¿no? En este caso, en el event rate, que es la proporción de los eventos que ocurren. En este caso, como vemos aquí, el evento a ocurrir es la ganancia de una agudeza visual mayor a 2 líneas
en estos pacientes que recibieron la terapia combinada, y el resultado fue de 0.49 ojo-año, es decir, 49% de los pacientes con terapia combinada pues tuvieron una ganancia mayor o igual a 2 líneas en agudeza visual. Igualmente, en cuanto a la pérdida severa de la visión, el resultado fue de 0.61, y en cuanto al desprendimiento de retina fue 0.50, es decir, el 50% de los pacientes presentaron desprendimiento de retina, lo cual nos habla mucho a favor de lo que es el tratamiento combinado, ya que normalmente el porcentaje de pacientes que desarrollan desprendimiento de retina es alrededor del 70%, y aquí en este estudio salió 50%, ¿no? Otros datos es que 9 pacientes presentaron compromiso de un cuadrante adicional, y asimismo ese cuadrante adicional, esos pacientes que presentaron un compromiso de un cuadrante adicional, se relacionaron mucho con la ocurrencia del desprendimiento de retina, ¿no? Y otro dato es que ninguno de los 19 pacientes que tenían necrosis retinal unilateral tuvo un compromiso del otro ojo. Entonces, en este estudio, concluyen que la combinación intravítrea y sistémica pueden ser eficaces, mejorando la agudeza visual y limitando la progresión de la retinitis. Pero una cosa importante que dijeron era que, como ya les mencioné, cada cuadrante adicional de compromiso de la retina, en este caso especificaron que estaba relacionado con 2.2 veces más de riesgo de desprendimiento de retina. Ahora vamos a ver, entrando a la terapia intravítrea, vamos a ver un reporte de caso de uso exitoso en la terapia intravítrea, ¿no? En este caso usaron foscarnet intravítreo en una necrosis retiniana que fue resistente a aciclovir, ¿no? Este es el caso de un paciente varón de 40 años que inicialmente recibió tratamiento endovenoso con aciclovir a 750 miligramos cada 8 horas por 7 días. El paciente, la enfermedad, a pesar del tratamiento, la enfermedad progresó y el paciente tuvo que ser referido. Entonces, cuando llegó al otro establecimiento, al examen oftalmológico, en el ojo derecho tenía una agudeza visual de 20/400 y en el ojo izquierdo de 20/30. Asimismo, en el ojo derecho tenía una inflamación severa en cámara anterior, y al fondo de ojo se evidenciaba una vitreitis moderada, retinitis difusa periférica y hemorragias intrarretinales, ¿no? Se le toma un examen, un PCR de humor acuoso, y sale positivo para herpes zóster. Entonces, como vieron que no respondía a la aciclovir la inflamación, le cambiaron el tratamiento a foscarnet endovenoso a 9 gramos por día. Sin embargo, un día post tratamiento, el paciente desarrolla insuficiencia renal aguda, por lo cual decidieron descontinuar los tratamientos antivirales sistémicos. Y lo que hicieron fue iniciar inyecciones intravítreas con foscarnet a 2.400 microgramos en 0.1 mililitros semanal. Entonces, aquí vemos unas fotos clínicas del paciente. En el caso de la foto clínica A, es la toma inicial del paciente. El B es una semana post primera inyección de foscarnet. Ellos mencionan que la retinitis periférica pues comenzó a resolverse a los 3 días post primera inyección, ¿no? Y luego vemos en la imagen C una semana post cuarta inyección, y en la imagen D un mes post quinta inyección, ¿no? La retinitis, ellos mencionan que resolvió completamente después de la quinta inyección de foscarnet. Sin embargo, en este paciente, pues la mejoría de agudeza visual estuvo limitada a 20/125, porque en el trayecto del tratamiento, pues ella desarrolló una atrofia del nervio óptico y bastante opacidad vítrea. Algo importante para mencionar es que 2 meses posterior al último tratamiento, la paciente no tuvo recurrencia ni desprendimiento de retina. En conclusión, ellos mencionan que el foscarnet intravítreo en este caso fue eficaz en el tratamiento de la necrosis retinal aguda, resistente a aciclovir por herpes zóster, ¿no? La explicación a esto podría caer en que el foscarnet, a diferencia del aciclovir y el ganciclovir, no es activado por una timidinquinasa. En cambio,
Por lo tanto, puede actuar muy bien a nivel sistémico intravítrea, ¿no? A comparación de la ciclovir y glanciclovir, que sí necesitan esa timidina quinasa. Y en los casos de los herpes resistentes a ciclovir, el mecanismo de acción es que no producen la timidina quinasa. Ellos también mencionan que entonces podría ser usado el Foscarnet intravitro como único tratamiento en pacientes con intolerancia a la administración sistémica. Realmente este fue un caso excepcional por las condiciones que vimos en el paciente, que no tenía tolerancia o tenía reacciones adversas al tratamiento endovenoso sistémico, pero el protocolo normal es siempre usar terapia sistémica asociada al intravitro para proteger el otro ojo, ¿no? O sea, eso es lo ideal que debemos usar. Otro estudio, entrando ya a lo que es la vitrectomía pars plana, en este estudio lo que se quería era comparar la eficacia de la vitrectomía pars plana, pero administrándola o realizándola en diferentes momentos para el tratamiento de la necrosis retiniana aguda. Y también otra cosa que querían hacer es investigar si es que había necesidad o no de hacer una vitrectomía pars plana, ¿no? Entonces, este fue un estudio retrospectivo en el cual se hizo una revisión de las historias clínicas en búsqueda de los tratamientos que se les había dado a los pacientes y qué resultados habían obtenido en base a estos. Entonces se revisó la revisión de historias clínicas, también se hizo PCR en humor acuoso y los pacientes que daban positivos para citomegalovirus eran excluidos del estudio, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos 34 ojos de 30 pacientes con necrosis retiniana aguda confirmadas por PCR, que fueron divididos en 3 grupos. Como vemos aquí, un primer grupo en el cual se le administró solamente el tratamiento médico, que fueron 8 pacientes, un segundo grupo con el grupo de la vitrectomía temprana, con 17 pacientes, y el grupo de la vitrectomía de rutina, con 9 pacientes, ¿no? El grupo de tratamiento médico, pues no presentaron desprendimiento en la primera visita, por lo cual no se les realizó BPP inicialmente. En la vitrectomía temprana, tampoco presentó DR en la primera visita, sin embargo, a criterio del oftalmólogo se le realizó una BPP profiláctica, y en la vitrectomía de retina, como ya sabemos, se realiza una vez que ya haya un desprendimiento de retina, ¿no? Y en este caso, es por ello que los pacientes ya tenían desprendimiento de retina en la primera visita. Importante recalcar que a todos estos pacientes se les dio asimismo tratamiento sistémico con aciclovir endovenoso y también aciclovir oral, luego, ¿no? Asociado a corticoides sistémicos y corticoides tópicos. Las evaluaciones que se tuvieron en cuenta en este estudio fueron la agudeza visual mejor corregida, un examen en lámpara de hendidura, fondo de ojo, la toma de la PIO y algunos exámenes auxiliares como OCT y ecografía ocular. Y lo que se analizó finalmente lo que se quiso analizar finalmente eran las diferencias de estos criterios, ¿no? Las diferencias de la agudeza visual entre esos 3 grupos, la diferencia del ratio de desprendimiento de retina entre esos 3 grupos. Entonces, como vemos acá en los resultados, en el grupo de tratamiento médico, que es el grupo 1 con 8 pacientes, la agudeza visual mejor corregida antes de iniciar tratamiento fue de 1.38 más menos 0.35 en logMAR. De ellos, todos ellos recibieron, como ya mencioné, antivirales sistémicos y también intravitros, de 1 a 3 en promedio. En estos pacientes, en 7 de estos pacientes con tratamiento médico, la necrosis se confinó y hubo una disminución de la inflamación. Vemos también que solo un ojo presentó desprendimiento de retina, que es el 12.5%, y la agudeza visual mejor corregida en la última visita fue de 1.21 más menos 0.36. Es decir, la agudeza visual mejoró, pero realmente no es mucha la mejoría, ¿no? Y 7 de los ojos, que fue el 87.5%, tuvieron igual o mejor agudeza visual corregida que antes del tratamiento. Estos son los resultados del grupo 2, que fueron los que recibieron vitrectomía pars plana temprana, que fueron 17. Estos tuvieron una agudeza visual mejor corregida antes del tratamiento de 1.68 más menos 0.26 en logMAR, y en la última visita la agudeza
empeoró a 1.83 más o menos 0.21 en promedio, ¿no? Igual, de todas maneras, la empeora de la visión no es tanta, ¿no? Y acá se vio que 8 ojos, que suponían un 47.1%, la agudeza visual mejor corregida, pues fue igual, o sea, se mantuvo o fue mejor que antes del tratamiento. Y aquí 5 de los ojos, que fue un 29.4%, tuvieron un desprendimiento recurrente, incluso antes que se les llegue a retirar el aceite de silicón. Entonces, acá abajo vemos una imagen de fondo de ojo que demuestra los cambios de la retina en un paciente de este grupo, ¿no? Que fue sometido a vitrectomía temprana. En la primera imagen, en la imagen A, vemos que hay una opacidad vítrea que no nos permite ver el fondo de ojo, y en la imagen B se ven muchas cicatrices retinales periféricas posteriores, producto de la fotocoagulación, y también se ve una oclusión arterial. En cuanto al grupo 3, que fue el grupo que recibió BPP de rutina, es decir, una vez ya presentado el desprendimiento de retina, la agudeza visual mejor corregida antes del tratamiento fue de 2 más o menos 0.35 en logMAR, y en la última visita fue de 1.72 más o menos 0.34. Acá aparentemente mejoró la agudeza visual en promedio, pero tampoco no es tanta la diferencia, ¿no? Y 6 ojos, que fue un 66.7%, tuvieron igual o mejor agudeza visual que antes del tratamiento. Y hubo un ojo que supuso el 11.1% que tuvo desprendimiento de retina antes del retiro de silicón, la cual fue reaplicada. Entonces, durante el seguimiento, lo que más les preocupó en este estudio es que en casi todos los ojos se desarrolló retinopatía vitroproliferativa, ¿no? Y también otro dato es que, por ejemplo, del grupo de las BPP temprana, 5 de los ojos tuvieron desprendimiento de retina recurrente por esta causa, por la retinopatía vitroproliferativa. Y asimismo, un ojo del grupo de tratamiento médico tuvo un DR recurrente por la retinopatía vitroproliferativa. En cuanto al desarrollo de catarata severa, 3 pacientes de vitrectomía temprana y 3 de vitrectomía de rutina lo desarrollaron. Y en cuanto a la atrofia óptica, 3 pacientes desarrollaron atrofia óptica en el grupo de la vitrectomía temprana, 2 en el grupo del BPP de rutina y 1 en el de tratamiento médico. Viendo este cuadro, compara las agudezas visuales iniciales y final entre los 3 grupos. Pues si no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la agudeza visual inicial y final, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la tasa de recurrencia del desprendimiento de retina entre el grupo con BPP temprano y el grupo con BPP de rutina. Entonces, algo para recalcar de la necrosis retiniana aguda es que es una enfermedad muy rara, y por lo cual es muy difícil conducir ensayos clínicos randomizados. En realidad no he encontrado. Actualmente las opciones de tratamiento disponibles están basados generalmente en estudios retrospectivos con muy poca población o reportes de caso, ¿no? Incluso en estos pacientes, en esta enfermedad, pues aún así, haciendo un tratamiento adecuado, pues el pronóstico es muy malo. En cuanto a la discusión, pues algunos oftalmólogos recomiendan realizar BPP temprana antes del desprendimiento de retina. Sin embargo, en este estudio, pues determinaron que la BPP temprana no ofrecería mejores resultados en comparación con la vitrectomía de rutina, ¿no? Algo que sí presentaron, como ya mencioné, en común la mayoría de los pacientes fue la proliferación vitroretiniana, y que esta resulta en desprendimientos de retina recurrentes, y sugieren más investigación sobre la prevención de la retinopatía vitroproliferativa, ¿no? El problema, como ya mencioné, es que en ese estudio había muy poca muestra, y también que había sesgo de selección, como en la mayoría de los estudios de necrosis retiniana aguda, ya que en este caso, por ejemplo, a los pacientes que tenían una vitreitis leve, pues iban de frente al tratamiento médico, y aquellos que venían con vitreitis moderada o más severa ya los mandaban de frente a realizar una vitrectomía profiláctica, ¿no?
En conclusión, según este estudio, la vitrectomía pars plana temprana no genera mejores resultados que la vitrectomía de rutina ni que el tratamiento médico, y tanto las cifras de la retinopatía vitroproliferativa como el desprendimiento de retina recurrente pues fueron altas. Este otro estudio tiene como objetivo comparar la frecuencia del desprendimiento de retina en los pacientes con necrosis retiniana aguda que recibieron vitrectomía temprana versus aquellos que no recibieron vitrectomía temprana. Entonces, este estudio es un estudio retrospectivo tipo cohorte, donde de pacientes con necrosis retiniana presentados entre el 2006 y el 2014, todos los pacientes recibieron un tratamiento sistémico, es decir, recibieron aciclovir o valaciclovir asociado a prednisona oral, y algunos también recibieron intravitreo con ganciclovir o foscarnet. Entonces, los pacientes de acá fueron 61 ojos de 59 pacientes con necrosis retiniana aguda, que después por falta de información o por un seguimiento menor a 6 meses, pues se convirtieron en 29 ojos. ¿No? Estos 29 ojos fueron divididos en dos grupos, en el grupo 1 con 12 pacientes y en el grupo 2 con 17 pacientes. El grupo 1 eran los que habían recibido la vitrectomía temprana, es decir, dentro de los 30 primeros días después del diagnóstico. Y el grupo 2, aquellos que no recibieron vitrectomía temprana, es decir, no recibieron la vitrectomía en absoluto, o la vitrectomía fue realizada posterior a los 30 días del diagnóstico, ¿no? Entonces, como ya dijimos, los pacientes, los ojitos fueron divididos en dos grupos, en el grupo 1 con 12 pacientes, con 12 ojos, y en el grupo 2 con 17 ojos. Y en cuanto a la incidencia de desprendimiento de retina, pues en el grupo 1 tuvimos 3 que suponían un 25%, y en el grupo 2, 10 que supusieron un 59%. ¿No? Realmente compararon estas cifras y vieron que el valor P salía 0.076, lo cual no lo consideraban estadísticamente significativo, ¿no? Esta diferencia. Ya. Luego vemos un cuadro de los pacientes del grupo 1, es decir, con la vitrectomía temprana, donde vemos que el tiempo promedio desde el diagnóstico de necrosis retiniana aguda, como vemos acá, hasta el desprendimiento de retina, en este grupo fue de 288 días, en el que recibió la vitrectomía temprana. Más adelante veremos que el que no recibió la vitrectomía temprana, no le hicieron vitrectomía temprana, pues ocurrió el desprendimiento de retina 98 días, después de 98 días del diagnóstico, es decir, mucho antes que habiendo recibido la vitrectomía temprana. Aquí vemos también el tiempo promedio que se tardaron para realizar la vitrectomía temprana, que fueron en promedio 11 días post-diagnóstico. Luego vemos que 8 de los pacientes, en este grupo 1 de vitrectomía temprana, 8 de los pacientes mantuvieron o mejoraron su agudeza visual inicial, ¿no? Con respecto a la final. Y en este grupo de pacientes, 3 pacientes presentaron desprendimiento de retina. Y de estos 3 desprendimientos de retina, 3 tuvieron una agudeza visual peor a 20/200. Como ya mencionamos, en el grupo 2, que no tuvieron vitrectomía temprana, el desprendimiento de retina se dio mucho antes, a los 98 días. Aquí, 11 pacientes mantuvieron o mejoraron su agudeza visual inicial, mejor corregida. Vemos también que tuvieron acá 10 desprendimientos de retina de todo el total de pacientes del grupo 2, y 7 de ellos tuvieron una agudeza peor a 20/200. Entonces, como discusión, pues lo que concluye en este artículo es que el manejo básicamente debe estar orientado a prevenir el desprendimiento de retina, ¿no? Si bien este estudio encontró que los ojos a los que se les realizaba vitrectomía temprana, es decir, dentro de los 30 primeros días,
puede ser efectivo en reducir la frecuencia del desprendimiento de retina en comparación a aquellos que no lo recibieron, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, ¿no? Y eso también debido a que los estudios que se realizan para necrosis retinal aguda son de poca población, ¿no? Luego no hubo diferencia de la agudeza visual final entre los grupos, y las limitaciones, como ya mencioné, pues es que la muestra es pequeña. Finalmente fueron 29 ojos nomás. Este otro artículo tiene como objetivo evaluar si el láser preventivo o la vitrectomía preventiva disminuiría el riesgo de desprendimiento de retina en pacientes con necrosis retinal aguda. Entonces fue un estudio retrospectivo tipo serie de casos intervencional, donde se tuvieron en cuenta casos de necrosis retinal aguda desde enero del 2001 hasta enero del 2017. En cuanto a la variable de resultado principal, fue la incidencia de desprendimiento de retina. Y para eso tomaron un mínimo de seguimiento de 6 meses. Importante mencionar que todos los pacientes recibieron tratamiento protocolo sistémico, 89% con aciclovir endovenoso y 11% con valaciclovir oral. Entonces aquí, en total fueron incluidos 63 ojos de 59 pacientes con necrosis retinal aguda, y estos fueron divididos en 3 grupos. En aquellos que no recibieron profilaxis, el segundo grupo fue aquellos que recibieron láser profiláctico, que fue un láser con argón, y que fue dentro de los primeros 30 días del diagnóstico. Y el tercer grupo eran aquellos que recibieron vitrectomía profiláctica, es decir, antes de que ocurra el desprendimiento de retina. Entonces, en cuanto a los resultados, aquí vemos que estos resultados son en base a las características clínicas, ¿no? Vemos que la media de la agudeza visual, mejor corregida, fue de 0.7, que llega a ser un 20-100. Luego, 15 de los ojos tuvieron una agudeza visual mejor corregida mayor a 20-50, y 3 de los ojos tuvieron una agudeza visual de PL o NPL. La duración media, también podemos ver ahí que la duración media de los síntomas antes de llegar a ser diagnosticados fue de 14 días, lo cual coincide con los datos de la literatura actual. En cuanto a de los pacientes, de todos los pacientes que hubieron, en cuanto a las zonas afectadas, un 30.2% tuvo afectación central, un 46% tuvo afectación media periférica y un 19% netamente periférico. Un 47.6% de pacientes tuvieron un compromiso de retina mayor al 75%, es decir, casi toda la retina comprometida. La mayoría, como lo dice la literatura también, en este caso fue el 84.1% el agente etiológico herpes zóster. Este es un cuadro de los resultados clínicos de los pacientes estudiados. Como ya dijimos, fueron 3 grupos. El grupo no profilaxis, que fueron 15 pacientes, el grupo de láser profiláctico, 33 pacientes, y el grupo de vitrectomía profiláctica, 7 pacientes. También dentro de los resultados o lo que se presentó en el estudio fue que 8 pacientes presentaron desprendimiento de retina precoz, es decir, 10 días antes, en los 10 días siguientes al diagnóstico. Entonces, estos pacientes fueron excluidos. Seguimos 24. Y en cuanto a la incidencia de desprendimiento de retina de los 63 pacientes, 28 pacientes presentaron desprendimiento de retina. De estos 28, 4 fueron aquellos que no presentaron profilaxis, que no recibieron profilaxis, 15 fueron aquellos que recibieron profilaxis con láser, es decir, un 45.5%. Uno fue en el paciente con vitrectomía profiláctica. Entonces, la incidencia del desprendimiento de retina fue, como vemos aquí, mayor en los pacientes que recibieron láser profiláctico y con un P menor a 0.01, siendo una diferencia estadísticamente significativa en comparación con el grupo que no recibió profilaxis y el grupo con profilaxis con vitrectomía.
Teniendo un seguimiento de 6 meses, no se encontraron realmente asociaciones significativas entre estos factores de riesgo y la incidencia de desprendimiento de retina, salvo el uso de intravítrea, que sí estuvo borderline en el 0.054. Entonces, por ahí sí puede haber alguna relación, ¿no? Pero en este caso fue un límite. Entonces, en cuanto a la discusión de este artículo, es que no se evidenció ventaja en el uso del láser profiláctico en la prevención del desprendimiento de retina, y la vitrectomía profiláctica fue asociada, si bien fue asociada a un odds ratio menor de desprendimiento de retina en comparación con no profilaxis, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Pero acá hay un video de una hialoidectomía. Aquí lo vamos a dejar y vamos a dar pase Okay. a todos los doctores que quieran hacer preguntas o quieran hacer comentarios sobre los tratamientos de necrosis retiniana, sobre su experiencia, sobre los tratamientos combinados, sobre la vitrectomía, el láser. Invitamos a todos los doctores del servicio de UVIA y del servicio de retina y a todos en general a poder comentar. Vale, no sé si quieren comentar las preguntas que se hicieron o lo hacen después. A ver, sí, también podemos comentar. A ver, Ale, ¿puedes comentar las preguntas, por favor? Ponlas en tu pantalla, Vane, para poder lanzarlas y que se vea lo... ¿Las tienes ahí? Entonces dejo de compartir. No, ¿en tu PowerPoint no las tienes, las preguntas? Ah, sí. Por aquí está. Ya. Y la primera pregunta es, ¿usted en su práctica clínica ha visto una necrosis retiniana aguda? Me parece que la respuesta fue sí, aproximadamente 51%. En 54% las personas dijeron que sí han visto, pero un 49%, que es casi 50%, dijeron que no. Y lo más probable es que no lo hayan visto, pero si la ven o si tienen una duda ya saben. Siempre tiene que estar en su diagnóstico diferencial cuando vean una retinitis y ante la duda inicien el tratamiento, sin problemas. Pasamos a las siguientes preguntas. Doctor Muro. Ya en esta pregunta sí, la mayoría acertó, pues un 53% dijo que la etiología principal era el herpes zóster, que es aproximadamente 66% de la asociación, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Vale? Marque la alternativa falsa respecto a la necrosis retiniana aguda. Marcaron que no está asociada a desarrollo de cataratas, ¿no? Lo cual sí es la falsa porque sí está asociada al desarrollo de cataratas. La primera es verdadera porque es un 70%. Una de sus complicaciones es la atrofia óptica, también es verdadera. Y la presentación bilateral también se da en un 70%. Y se producen en pacientes inmunocomprometidos. Esa también es verdadera, ¿no? Como ya lo vimos. En la pantalla pon es la siguiente. La numeración no corresponde. En tu pantalla. También hay. Esa. Ajá. Esa es la tercera, ¿no? Sí. Marque la alternativa falsa con respecto a la necrosis retiniana aguda. Esa ya lo dije. Ya. Marque la alternativa falsa con respecto al diagnóstico de la necrosis retiniana aguda. También acertaron, dijeron el tiempo promedio para el diagnóstico del paciente es de 3 semanas, como ya lo mencionó la doctora Vanessa, es aproximadamente de 2 semanas, ¿no? Y la A, pues no se debe esperar el resultado de PCR para iniciar tratamiento, eso es verdadero. Basta con la unidad clínica primero para iniciar.
Un diagnóstico diferencial muy frecuente es la toxoplasmosis ocular, sí, cuando es una presentación atípica a nivel periférico. No existe data suficiente que demuestre la superioridad del estudio PCR del vitrio versus PCR humor acuoso y viceversa. Esa es verdadera también. Si bien creo que existe un estudio que sí tuvo una diferencia entre entre el humor acuoso y el vitrio, la verdad es que los otros estudios no logran demostrarlo, ¿no? Y la vasculitis oclusiva es un criterio diagnóstico para la necrosis retinal aguda, como sí lo dijo la otra Vanessa, también es parte del criterio diagnóstico, ¿no? La última es marque la alternativa falsa con respecto al tratamiento de la necrosis retiniana aguda, y marcaron bien la mayoría, que era según los estudios farmacológicos, el valaciclovir oral ha demostrado ser superior al efecto del aciclovir endovenoso. Esa es la falsa, porque realmente los estudios lo que están viniendo demostrando es que el valaciclovir tiene una eficacia similar, ¿no? Más no superior. Y la primera, la dosis habitual con endovenoso aciclovir es de 10 miligramos kilo cada 8 horas, es verdadera. El tratamiento igual con valaciclovir va desde 1000 miligramos 2 veces por día hasta 2000 miligramos 4 veces por día. Y la última es que algunos de los objetivos de la vitrectomía preventiva sí son la eliminación de tracciones y el endoláser preventivo. Y por último, también es verdadera que la elección de una vitrectomía preventiva siempre va a depender generalmente de los cuadrantes de la retina que están afectados, ¿no? Mientras más cuadrantes, mayor probabilidad de desprendimiento de retina. Y eso es todo, doctor. Muchas gracias, Ale. Vemos que el doctor Reategui ha levantado la mano. Por favor, doctor Muro, ¿le podemos dar pase al doctor Reategui? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Bueno, primero felicitarle porque la charla ha sido súper amena y entretenida y se nota por el entusiasmo que pones tú al tema. Te felicito, Vanessa, y a la doctora Alejandra también. Yo quería hacer un comentario, ¿no? Pese a que a la penúltima revisión de la doctora, el grupo etario era gente mayor, ¿no? La literatura y la vida real, no sé si les pasa a ustedes, es que esta patología se presenta sobre todo en gente joven, ¿no? Y quería hacer un comentario básicamente a eso, ¿no? A que esta gente joven tiene ciertas características, ¿no? Por lo general es un paciente sano, como ustedes lo dijeron muy bien, y va al médico o porque tiene ojo rojo, o porque le duele el ojo, o porque bajó la visión, ¿no? Entonces, todo un capítulo, ojalá que un día tomemos todas las especialidades, un tema solamente para hablar de ojo rojo, ¿no? Y eso probablemente hace que se dilate mucho el tratamiento, porque acá yo creo que el gold estándar es la sospecha clínica y el tratamiento precoz sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, basado en el concepto de que se da en pacientes jóvenes, el factor acá es nuestro enemigo, presente siempre en muchas patologías, diabetes, desprendimiento de retina, reumatógeno, multifenestrado, traccional, etcétera, es el vitrio. Los pacientes jóvenes tienen un vitrio muy especial, ¿no? Es un vitrio denso. Entonces, si nosotros vemos que ese vitrio denso, que se va a alterar, se va a liquefactar, se va a movilizar y va a traccionar esa retina necrótica, solamente el hecho de estar inflamado, de tener convitiritis ese ojo, va a hacer que traccione en el movimiento, en un joven activo, esa retina periférica. ¿Entienden, no? Ese vitrio denso, inflamado, en un gente joven, genera tracción vítrea. Ahora, ¿qué es lo que causa la necrosis retiniana aguda? Aparte de ser un melting de retina, hace eso, hace múltiples agujeros, hace atrofia de las células ganglionares. Eso explica por qué una de las complicaciones es la atrofia del nervio óptico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser agresivo en el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa cuando se detecta ya la enfermedad avanzada, ¿no? Y que tenemos que hacer una vitrectomía, como les dije? Entonces, la vitrectomía no se puede hacer una vitrectomía parcial. Toda la vitrectomía tiene ciertas características, ¿no?
uno hace una vitrectomía central, una coravitrectomía por lo general para hacer una muestra, pero cuando se trata de resolver en estos casos de uveitis, uno lo que tiene que hacer es remover todo el vitrio inflamado, toda la carga viral, toda la toxicidad propia de la inflamación y además remover esa retina, perdón, ese vitrio, porque si no removemos ese vitrio, tarde o temprano va a generar tracción por una parte, haciendo multifenestros, multiagujeros a la retina, y por otra parte, esa retina isquémica va a generar neovascularización, por eso sangra, o por eso hay vasculitis, y puede servir este vitrio, esta corteza vítrea adherida a la retina como andamiaje. Lo mismo que pasa con la retinopatía diabética, sirve como andamiaje. Por eso es que hacen PBR y desprende, y casi es imposible retirar o remover este vitrio en los pacientes jóvenes. Yo quisiera mostrarles un video que tengo ahí. Pásalo, por favor. Alejandra, por favor. Y quiero explicar cómo está en estos pacientes jóvenes adherido el vitrio, que tenemos que usar técnicas cuando están desprendidas la retina y cómo ejerce tracción sobre esa retina friable, entre comillas, y a veces nosotros hacemos iatrogenia cuando tratamos a estos pacientes. Por eso es que hay que encontrar un timing y explicarnos por qué algunas cirugías fracasan, ¿no? Miren acá, Aquí está, estamos doctor. haciendo una vitrectomía central y luego nos acercamos a la papila, a la cabeza del nervio óptico para ejercer tracción, ya sea aspirando, etc. Mira cómo se separa la hialoides con la corteza vítrea. Acá está teñido, cómo se separa la hialoides y ejerce una tracción porque está firmemente adherido el vitrio sobre esa retina. Esto es el polo posterior, pero imagínense, nosotros tenemos que remover toda la hialoides de la retina sana y de la retina enferma. Y eso genera, de alguna manera, tracción vitreoretiniana, que si se pasa desapercibido, entonces nosotros no sabemos si estamos haciendo un bien o un daño a esta retina friable. Entonces, y además, acá, aparte de remover la hialoides en un fondo o un sustrato necrótico, esto es un vitrio de pacientes jóvenes. Mira cómo está densamente adherido. No sé si hay otro video ahí. Entonces, la importancia de la vitrectomía consiste en remover ese vitrio, pincha el play, remover este vitrio y también saber qué tratar. O sea, cuál es la función y el objetivo del láser. Ya sabemos que la vitrectomía es remover la hialoides y tener mucho cuidado. Por eso que tiene que ser una técnica muy depurada. Y no permitir que la isquemia o que la necrosis llegue al polo posterior y llegue a afectar extensas zonas de la retina, porque por más que quede pegada la retina, la función va a estar alterada porque daña las células ganglionarias. Entonces, ¿qué papel juega el láser? ¿Por qué damos tratamiento láser aparte de remover el vitrio? O sea, ¿qué es lo que tratamos en general? A ver, yo hago una pregunta, Vanessa. ¿Qué tratamos cuando damos láser a la necrosis retinal? ¿Tratamos la isquemia? ¿Cuál es el patrón de láser que se da en un paciente con necrosis retiniana? ¿Para tratar la isquemia así como se trata el paciente diabético? ¿O se da láser para tratar los desgarros? ¿Qué papel cumple el láser en los pacientes con necrosis retiniana? ¿O sirve simplemente para delinear y demarcar retina sana de retina enferma? Porque si ustedes me dicen, no, doctor, damos láser a la isquemia, ¿no? O damos láser a los desgarros. Eso es una cosa que queda flotando ahí, pero lo que sí se sabe que el láser, de alguna manera, lo que trata es de eliminar todas esas zonas extensas de isquemia y, en algunos casos, limitar las zonas de necrosis y la progresión de la enfermedad. Yo creo que tenemos que resumir, porque es una enfermedad, esto es una emergencia en uveitis, me imagino, ¿no? Que, aparte que tiene otras, ¿no? Como la uveitis o la endoftalmitis por toxoplasma, ¿no? Que puede confundir con una endoftalmitis bacteriana. Entonces, esto es una emergencia. Y ante la sospecha clínica que debe predominar, debemos actuar un poco más rápido. Yo creo que nosotros, por la cantidad de pacientes que vemos en el instituto, podemos hacer un protocolo porque creo que tenemos la casuística suficiente para tomar decisiones. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico, tenemos que actuar. Yo no sé cómo va a actuar el láser, porque hasta ahorita no me explico cuál es su objetivo. Yo creo que sí funciona dentro de la vitrectomía. Y ante la vitrectomía no sé su función hasta ahora. Probablemente
alguien, ojalá que comenten nuestros colegas retinólogos, o los que tienen experiencia, ahí hay biólogos, colegas, que me expliquen a mí cuál es la función de la. Entonces, gente joven que difiere al estudio de Alejandra. Mira tu penúltima revisión, Alejandra. El promedio son 75, 60, 55 años. Mira el promedio de edad. O sea, se contradice a lo que dice la teoría. La teoría dice un 50, 60, 70, 80% pacientes dentro del promedio más o menos 20 años. ¿Entiendes, no? O sea, hay algo ahí en tu revisión que no está claro. Y me gustaría que al final resumamos, o sea, qué criterios tenemos para actuar rápido y podemos inclusive hacer un trabajo de vitrectomía temprana, ¿no? Que siempre estoy pregonando al respecto. Yo no sé si hay colegas que quisieran hacer, por favor, un comentario al respecto. Yo pienso que, a pesar que los estudios no han sido concluyentes para dar a favor el beneficio a la vitrectomía temprana, esto se da porque existen muy pocos casos. El tiempo sigue siendo un factor en contra, que son muy pocos, vienen los pacientes con un diagnóstico tardío y con bastante área de retina comprometida, lo cual de por sí ya compromete mucho el pronóstico, ¿no? O sea, ensombrece el pronóstico. Si nosotros aprendiéramos tal vez, o si bajáramos el tiempo o el promedio en el que se hace el diagnóstico, yo creo que sería diferente las estadísticas, ¿no? Y sería mejor, y siempre creo que pues, mejor. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más cercano? ¿Toxo sigue siendo? Toxoplasmosis atípica. Como tú dijiste, no le va a afectar si es que la duda, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tratamos como una necrosis retiniana y como una toxoplasmosis en simultáneo? No pasa nada. No pasa nada. Entonces, primero, gente joven con ojo rojo, pérdida visual, vitreitis, con sospecha clínica de necrosis, yo creo que el tratamiento sistémico ahí travito debe ser inmediato, no es una recomendación. ¿Estamos de acuerdo o no? Y apenas veamos manchas isquémicas periféricas, yo recomendaría una vitrectomía precoz, porque como hemos visto, probablemente cuando la retina está desprendida, aquí lo que vamos a hacer más daño, solamente por el acto médico, por la interacción mecánica de esa hialoide. Y entrar a hacer un core vitrectomía no tiene sentido, porque le estamos dejando todo el andamiaje a esa retina isquémica para que haya una progresión vitreoretiniana o dependencia fraccional, o mixto, ¿no? Para mí existe Doctor no Muro, solamente tres de retina, que es el rematógeno, el tracional y el seroso, sino existe uno que es el mixto, que existe un cuarto de retina, que es tracción y los fenestros, ¿no? Entonces, yo te felicito porque me parece una excelente charla. ¿Por qué? Porque en uveitis existen emergencias, ¿no? Y hay que actuar, y yo creo que debe estar lo suficientemente claro el concepto, sobre todo para los médicos más jóvenes, para tratar de buscar esta patología, porque ahí está, se nos escapa, gente jóvenes con el ojito rojo que van, porque ahí dice, la literatura está clarita, ojo rojo, dolor, etcétera, y pérdida visual. Entonces, si no es toxo es el otro, y no pecamos en exceso. Yo no sé si nuestros colegas retinólogos quieren hacer un comentario. doctor Pedro, La doctora de repente Serrate hay- está pidiendo el habla, vamos a darle paso a la doctora Serrate y después vamos a darle el pase al doctor Barreda, que también ha levantado la mano. Doctora Serrate, por favor. Buenas noches con todos. Realmente una revisión muy buena, una presentación muy bonita. Y lo que yo tengo de experiencia es que, como dice el doctor Reati, es en gente joven, en gente sana, en gente que no tiene absolutamente patología. El diagnóstico desde ya es sombrío, es muy malo, y siempre les digo, ustedes esta patología compárenla con una septicemia. A una septicemia no se le dice le voy a dar tratamiento en 48 horas. No se le dice le voy a hospitalizar o le voy a dar lo máximo en 24 horas. Se le dice en este momento y lo más que se pueda. Y como médicos sabemos qué paciente es cumplidor y qué paciente no es cumplidor. Si tenemos dos tipos de tratamiento, el de hospitalización con endovenoso y el oral, que también es bueno, lo están mostrando todas las estadísticas, tomar la decisión, pero explicarles, el paciente necesita comprender.
Y la otra cosa es que estoy convencida que la vitrectomía es mejor hacerle la vitrectomía que no hacerle. Cuanto más temprano sea, ya dentro de la fisiopatología está bien descrita la proliferación vitreoretinal. Y si no la hacemos temprano, la vamos a hacer después. Pero vamos a ver que hay proliferación vitreoretinal. Yo tengo varios pacientes con vitrectomía, jóvenes, como les decía el otro día, hay una señora como con NPL, pero tiene el ojo morfológicamente bueno. Entonces, ella no tiene el problema de una cirugía para no ver estéticamente un ojo hipotónico, no tiene ese problema y va muy bien. Yo pienso que la vitrectomía la debemos poner lo más antes posible. Van muy bien. Así no rescatemos visión, pero estamos rescatando anatomía. Y está de más decirlo, pues que tenemos que tratar lo antes posible. Y en nuestro medio, ya que la toxoplasmosis es muy frecuente, yo, por ejemplo, les explico y les doy doble tratamiento. Les digo, del examen va a depender. Si no sale positiva la prueba, pues sigues con una de ellas. Y el PCR se puede hacer a la vez de la misma muestra para toxo y para virus. Y la respuesta le va por una de ellas y sí usted la hace. Y la otra cosa es que tener ese resultado de la prueba es muy valioso, tanto para el médico cuanto para el paciente, porque el paciente sabe y cuida su ojo. Yo tengo una niña vitrectomizada también por el doctor Reategui, que le dio en el segundo ojo después de 2 años, pero ella sabía que era positivo y sabía que tenía que tomar valaciclovir y llegó inmediatamente. Entonces, son cosas que tenemos que saber manejar y, como dice el doctor Reategui, hacer un protocolo. Yo pienso que ahora es lo mejor. Muchísimas gracias. Buenas noches. No se te escucha, Hola, buenas Vanessa. noches. Doctor Muro, el doctor Barreda y el doctor Escobedo han levantado la mano. ¿Le podemos dar pase, por favor? Adelante, doctor Barreda, sí, creo que está conectado. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Vanesita, doctor Reategui, doctora Amelia. Buenas noches a todos. Excelente revisión, muy buena la clase. Solamente para hacer un par de aportes con relación al grupo etario, en una revisión del Cochrane se ve que es en todas las edades la enfermedad. Como bien ha hablado la doctora Amelia, la ha tenido en un niño. Identifican principalmente 2 picos, de 30 a 40 años y de 50 a 60 años, pero los picos tampoco no son muy variables. Y puede dar a cualquier edad con relación. Segundo, a la pregunta que hizo Willy, muy pertinente sobre qué pasa si das tratamiento de toxoplasmosis y tratamiento de aciclovir, por ejemplo, endovenoso, das tratamiento para los 2 juntos. Por ahí Vane dijo, bueno, no pasa nada, en realidad sí pasa algo, se puede salvar el ojo. Esa es la respuesta. Si es que nos encontramos ante una necrosis, si se tratase de una toxoplasmosis, pues ahí sí, pues no le va a hacer ningún daño. Y finalmente, igual que Willy, yo también estoy un poco por la mala experiencia, reticente a realizar vitrectomías a pacientes que son diagnosticados de necrosis retinal aguda. Probablemente, como le pasó a Willy en el caso de la doctora, como ya sabían el diagnóstico del otro ojo y se empezó con un tratamiento temprano, se logró controlar con una vitrectomía con mucho más facilidad cuando la necrosis retinal no era tan extensa y la vitrectomía pudo ser más exitosa debido a que no había gran cantidad de lesión. Pero cuando el paciente está con la retina picada y una necrosis en gran magnitud, el estar sacando ese vítreo adherido va a causar infinidad de lesiones y vamos a tener un paciente con
aceite de silicona para toda la vida, que es lo más probable, que después le puede ocasionar alteraciones corneales, alteraciones de glaucoma y ojo rojo con dolor de manera quizá permanente, ¿no? Yo sí tengo un poco de reparo en eso, y bueno, estoy sí muy de acuerdo con lo que dice mi maestro, el doctor Reate. Muchas gracias. Bueno, entonces ese caso que tiene usted, doctora Serrates, es un caso emblemático, representativo, que yo creo que hay que ser agresivo cuando, ante la mínima sospecha de una necrosis retiniana, ¿no? Y es, ¿no? Imagínate que le toque los dos ojos, este diferido y este precoz, es el mejor escenario, ¿no? Yo creo que debemos aprender de esto, ¿no? ¿Qué opinan ahí? ¿Robinson iba a hablar? El doctor Escobedo ha levantado la mano. Por favor, le damos pase al doctor Muro. Buenas noches. Excelente Buenas noches. charla. Excelente charla. Sí, en cuanto al grupo etario, es un poco de los estudios hablan del grupo etario, puede ser variado, ¿no? En cuanto a la vitrectomía precoz, yo creo que es una alternativa, una herramienta que los estudios no han demostrado recientemente que una vitrectomía les ayude a evitar un desprendimiento de retina. Pero sí creo que una vitrectomía precoz podría ayudar cuando es precoz. El gran problema, como ya lo mencionaron los colegas, cuando la necrosis retiniana es extensa y agresiva, muchas veces una vitrectomía no los ayuda y los va a tener con aceite de silicona por bastante tiempo. Pero creo que una vitrectomía precoz deberíamos considerar para aquellos pacientes con diagnóstico reciente y sobre todo con un tratamiento sistémico previamente. Y comparto la opinión del doctor Barreda y del doctor Reate, ¿no? El tratamiento precoz debe ser importante y la posibilidad de una vitrectomía precoz. Yo lo que podría agregar es que sí tuve la oportunidad de operar una necrosis retiniana aguda en mi formación de retina y me parece una cirugía terrible, o sea, es una cirugía dificilísima, es una cirugía estresante, es una cirugía que no la puede operar cualquier persona, es una cirugía que por lo menos debe ser un retinólogo muy entrenado, ya porque si no va a pasar una desgracia. O sea, al día siguiente, aparte que encuentras, o sea, les digo mi mala experiencia, ¿no? Entre la formación, porque incluso entré con mi maestro en ese momento y él rescató la cirugía cuando uno recién empieza. Yo creo que no es buena idea darle a una persona que recién está empezando a operar retina, operar una de esas, ¿no? Porque necesitas mucho entrenamiento y al día siguiente pues ves partes de retina que no pegaron, que sabes que no pegaron y que bueno, tu maestro te consuela y te dice, no, después ya le pones láser. Ves que no sacaste todo el vitrio porque se te ponía muy hipotónico el ojo, al día siguiente el ojo está hipotónico igual, así le pongas toda la silicona que quieras. Entonces yo a los maestros de retina que están acá, no les den a los chicos sus cirugías de retina de primera vez, no sean mala gente, porque de verdad es una cirugía bastante complicada, es una cirugía que necesita mucho entrenamiento, ¿no? Gracias por todos sus aportes. A ver, sí, doctor Reati, porque después está el doctor Ramiro levantando la mano, también le vamos a dar pase a él. Doctor Reati. No, a Ramiro no, por favor. Talibán. Para todos hay, por favor. Oye, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes cuándo es útil el láser? Es para delimitar las lesiones. Yo creo que si tienes una necrosis retinal periférica y lo operas y lo vitrectomizas y le liberas la carga viral, la toxicidad, libera la tracción, yo creo que el láser va bien para hacer un cerco, ¿no? Pese a que la necrosis va a progresar, va a continuar, pero por lo menos nosotros podemos hacer varias líneas, pero hay dos modalidades de tratamiento, el continuo o el alterno, ¿no? Como para dar, o para isquemia o como barrera. Yo lo haría como barrera, ¿no? Porque pese a que después de la vitrectomía va a progresar esto, yo creo que sería la única manera de circundar, porque nosotros tenemos un montón de pacientes con desprendimiento de retina localizado y que siguen viviendo ahí. Esa retina, mientras lo tratemos sistémicamente, mientras lo tratemos intravítreо, y lo limitemos, no importa que no, la idea es que no comprometa extensas zonas para que no atrofie el nervio óptico o las células ganglionares y para que no comprometa la mácula, ¿no? Y no genere membranas y complicaciones propias de la inflamación. Yo creo que todos los días se aprende
y si tienes entusiasmo como tú lo tienes, Vanessa, de hacer las cosas y cómo lo muestras en tus presentaciones, me gustaría que ese entusiasmo lo compartas en tu grupo de amigos ubiólogos y hacer un pool, ahí está Ramiro, lo comprometo, para hacer un protocolo. Tratamiento precoz, no tratamiento tardío, agresivo. Ponle un nombre, una sigla, llámale lo que quieras, pero hagamos cosas. Yo propongo hacer en el grupo de retina, de uvia, de la sociedad, hacer cosas nuevas. No solamente hacer una charla bonita y quede ahí, sino que esto genere cambios, que se creen directivas, normas, que hablemos un solo idioma, que hagamos protocolos para todos, ¿entiendes, no? Para hablar, ojalá un mismo idioma que sea dinámico en el tiempo, ¿no? Te cedo la palabra, Ramiro. Ya no quiero. Buenas noches, doctores. Qué gusto compartir con ustedes unos minutos y aprender de ustedes. Excelente charla. Felicitaciones, Vanessa. Felicitaciones, doctora Quispe. Felicitaciones, maestra Campos, que está siempre ahí atrás de todo, haciendo que funcione. Unas cuantas reflexiones para los doctores jóvenes. Una uveitis, entre comillas, anterior, con reacción inflamatoria. Si es que hay vitreitis, por favor, piensen en necrosis retinal aguda hasta que se demuestre lo contrario. Mientras más nos demoremos, más riesgo tenemos, no de tener un tuerto, sino de un ciego. Sabemos que el 70% de los casos son bilaterales. Segunda cosa, quisiera decirles que lamentablemente hemos visto jóvenes, para mí el típico es joven, atlético, entre 20 y 30 años, con toxoplasmosis, que también hacen desprendimiento de retina. Es muy importante decirles a los pacientes con retinitis, incluso por toxoplasmosis, no solamente por necrosis retinal aguda, que lleven reposo, que no hagan ejercicio. Es muy inoportuno. 3 casos de DR por toxoplasmosis en todos estos años me parecen más que suficiente. Por último, totalmente de acuerdo con lo que se ha manifestado varias veces en esta charla. Demos doble tratamiento para toxoplasma y para necrosis retinal aguda si no sabemos cuál de los dos es, sin ningún temor. Lo peor que podría pasar es poca cosa comparado con lo grave que puede ser no tratar oportunamente y no referir oportunamente al paciente. Finalmente, Willy, lo que dijiste me parece excelente. Ojalá pudiéramos hacer un equipo que permita que ante una sospecha de necrosis retinal aguda el paciente sea recibido, pero eso en la práctica no está ocurriendo. Los pacientes dan bote de aquí para allá y de allá para acá. De repente podríamos en adelante hacer, los que estamos fuera, interconsultas al Instituto Nacional de Oftalmología con el diagnóstico de necrosis retinal aguda y suponer que el sistema lo va a acoger al paciente, porque en la práctica eso no está ocurriendo. Los pacientes regresan por donde vinieron. Gracias. No, tú no. No. Muy pelucón estaba Ramiro. Adelante, Willy. ¿Estás sin micrófono, Willy? Ya. No, ¿sabes qué interesante? Estaba pensando. A veces los pacientes dicen, ¿no? Bueno, tengo una uveitis, tengo una vitreitis. Doctor, ¿qué hago? No, haz tu vida normal, pero mientras haga mentira. Yo creo que lo que acabas de decir ratifica un poco. Acuérdense que cuando hay inflamación del vítreo, cuando hay una vitreitis, todas las estructuras están inflamadas. Y acá yo creo que el reposo en esos pacientes que son activos, jóvenes, dinámicos, yo creo que hay que restringir un poco la motilidad, sobre todo la lectura veloz o manejar o hacer deporte, porque eso yo creo que va a empeorar. Entonces, esa sería una de las condiciones para guardar reposo, ¿no? Una vitreitis. Me parece atingente esa observación que lo saco del comentario que hiciste, ¿no? Retina friable, ¿no? Doctor Muro, ¿me escucha? Doctora Campos, ¿algunas palabras finales? Sí. Bueno, he escuchado a todos ustedes, me complace que ya ha estado muy bien, muy bonita la charla, y he escuchado los criterios que ustedes ya están haciendo en conjunto, concuerdo con ustedes, pero lo único que quisiera recargar, que no olvidar el tratamiento sistémico prolongado. Y yo tengo pacientes hasta 3 años y el paciente sigue, porque no sabemos en qué momento puede darle en el otro ojo.
Muchas veces 6 meses nomás le dan y no llegan al año y se olvidaron, le quitaron el medicamento y eso es peligroso. Entonces, a lo que han dicho ustedes, verdaderamente, simplemente siempre pensar en cuidar el segundo ojo. Habló la voz de la experiencia, eso es cierto. Se dijo lo que se tenía que decir. Caso cerrado. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Interesantes aportes. Gracias a doctor Barreda, gracias a doctor Redate, gracias a doctor Escobedo, gracias a doctor Ramiro, gracias a todos, gracias a doctora Amelia, gracias a todos, gracias a doctora Campos. Y nos vemos pues hasta mañana. Me parece que hay un clase de doctor Muro. ¿Doctor Muro? Y mañana tenemos, ¿eh? no tengo el tema acá ahorita, pero sí, mañana tenemos clase también. Se le acabó la batería. Ya le mandamos la información. Ya, muchas gracias. Cuídense todos, descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao, gracias. Hasta luego, doctora.